Bueno, hola, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a una nueva actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión, una actividad convocada por la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y justamente el tema es la responsabilidad del profesional, de la profesional de higiene y seguridad en el trabajo. La charla va a estar a cargo de Bruno Guastela. Bruno es abogado, es parte del equipo de los asesores legales que tiene, con los que cuenta el colegio. Así que bueno, muchas gracias Bruno porque bueno, cada vez que los convocamos, ya sea de la Comisión de Higiene y Seguridad o la Comisión de Peritos, acepta muy amablemente participar de este tipo de encuentros. Así que bueno, primero Bruno va a hacer una presentación del tema y luego vamos a dejar ya abierto el espacio a preguntas, a consultas. La idea es que sea de intercambio la actividad. Tienen la posibilidad de activar el micrófono. Lo que sí les voy a pedir que mientras no necesiten utilizarlo, mantengamos los micrófonos en silencio, así hacemos que el encuentro sea más ameno, evitamos ruidos molestos. Bueno, Bruno, ya terminé de esta introducción de mi parte y ya te doy pase a vos para que comiences con tu presentación. Buenas tardes y gracias otra vez. Gracias, Mariela. Bueno, gracias a la comisión por la convocatoria. Ya hemos tenido charlas similares en el pasado, entonces un poco uno va adaptando algunas cosas para gusto de los usuarios. Como bien comentaba Mariela, mi intención es hacer una pequeña introducción con algunos aspectos más bien generales de lo que podría llegar a interesarles del punto de vista de la responsabilidad al ingeniero de higiene y seguridad, para que después abramos el espacio a algún debate más o menos abstracto, es decir, sin preguntar casos concretos, suele pasar eso, pero bueno, sin caer en eso, porque en general uno no tiene todos los datos de la realidad, entonces son difíciles de contestar, pero para que se lleven algunas soluciones, algunas cuestiones prácticas. Es decir, he intentado despojar, los que han escuchado otras charlas, he intentado despojar un poco la teoría de la introducción para concentrarme en su esencia y tratar de llevarlo lo más práctico posible. Para los que no me conocen, yo soy asesor penal del colegio junto con mi socia, la doctora Malena Inés Corbalán. Yo hace ya 13 años que hago esto. Tengo también una especialización en Derecho de Empresas, que es una especialización complementaria a mi área de especialidad, que es el Derecho Penal, justamente porque mi interés transita dentro del derecho penal económico, las nuevas responsabilidades penales, ¿sí? Van a ver por qué esto es trascendente en el caso de ustedes. La gran mayoría de las responsabilidades penales actuales de los ingenieros de higiene y seguridad están construidas de acuerdo a las modernas teorías del derecho penal que se estudian en líneas generales en las nuevas ramas, como por ejemplo el derecho penal económico, ¿sí? No lo voy a aburrir con la parte histórica, eh, pero sí quisiera arrancar, por ejemplo, usando un pequeño ejemplo que está tomado de un caso de la realidad para hacer un breve análisis y que más o menos podamos determinar cuál sería la mejor manera de que ustedes se resguarden para evitar futuras imputaciones penales o eventualmente futuras condenas. ¿Sí? Hay un caso de un predio cercano a Rosario, de una empresa que estaba una empresa que más o menos grande, que estaba trabajando un operario, estaba levantando unas losas y para levantar las losas había hecho una estructura de alambre. Esa estructura de alambre, bueno, sobresalía, era bastante grande para poder mover las losas con mayor facilidad, pero muy cerca de donde estaba levantando las losas había un tendido eléctrico de la EPE eh, a la altura de ello, un poco, a la altura de la obra en realidad.
Bueno, levantaron un par de losas, no me acuerdo si tres o cuatro, y en uno de esos giros que hacían para mover las losas, la estructura del alambre queda enganchada en el tendido eléctrico de la EP, y bueno, creo que el trabajador no falleció, sino que tuvo lesiones gravísimas. Yo esto no me acuerdo exactamente el resultado, pero a los efectos prácticos es lo mismo, la lesión o eventualmente el resultado muerte, porque el debate grande fue, bueno, ¿quién responde penalmente por esas lesiones? ¿Sí? No vamos a hablar acá de la responsabilidad civil, porque bueno, esa es otra rama y en general ya está cubierta por las cuestiones de seguro y demás, pero la parte penal no está cubierta por cuestiones de seguro. ¿Cómo podría empezar a resolver el derecho penal este tipo de cosas? Miren, le quiero trasladar la estructura simple o simplificada. En las sociedades modernas como en las que vivimos, ustedes habrán notado que hay riesgos múltiples por todos lados. Cualquier actividad de desarrollo industrial tiene inherente el desarrollo de un riesgo, ¿sí? El derecho penal contemporáneo de los últimos tiempos, de los últimos 30, 40 años, sobre todo afuera, se hizo cargo de que vivimos bajo riesgos constantes. Entonces hizo una diferencia entre los riesgos jurídicamente tolerados o incluso promovidos y los riesgos no jurídicamente tolerados, ¿sí? Los que vienen a importarle al derecho penal son o los que habilitan en principio a pensar en un derecho penal son los jurídicamente no tolerados. Pongo un ejemplo burdo para que se entienda, o sea, un automóvil es en esencia una cosa riesgosa, todo. La gran mayoría lo sabe del aspecto civil. Sin embargo, el derecho penal no pena la conducción de esos vehículos, ni mucho menos los accidentes que se den dentro de determinadas pautas, pero sí, por ejemplo, pena con una pena diferente los accidentes que se den con exceso de velocidad. Es decir, el exceso de velocidad vendría a encarnar el riesgo jurídicamente no tolerado. Más o menos, ¿me siguen hasta acá? Ok. Dentro del ámbito en donde están ustedes, que es la higiene y la seguridad en los ámbitos laborales, los riesgos están a la orden del día. Justamente desde la estructura jurídica, los límites entre lo jurídicamente tolerado y lo no jurídicamente tolerado suele estar plasmado, hablo estadísticamente mayoritario, porque siempre puede haber alguna excepción, suele estar plasmado en reglamentos varios, normas, si se quiere, o eventualmente ordenanzas. Ustedes tienen una serie de resoluciones de la superintendencia que regula algunos aspectos que tienden a hacer algo que el derecho penal moderno busca, que es evitar que un riesgo permitido se transforme en uno no permitido, o eventualmente evitar que un riesgo permitido crezca tanto que termine en un resultado lesivo. ¿Qué sería un resultado lesivo? Por ejemplo, lo que les conté del trabajador que terminó con, creo que eran lesiones gravísimas, porque había estado, graves, perdón, había estado inhabilitado para el trabajo más de un mes. O si quieren, pónganle el resultado muerte, eso a los fines prácticos es indistinto. Entonces, desde el principio ya ustedes tienen una suerte de marco regulatorio que los hace pensar en una catarata de obligaciones que ustedes van a tener que cumplir para poder estar dentro de los límites de lo jurídicamente tolerado. Hasta acá, más o menos, vamos. Bien, Sí, perfecto. espectacular. Entonces, en el caso que yo les di, la pregunta es, ¿a quién llamamos? El fiscal se para y dice, bueno, a ver, ¿quién responde penalmente por esto? Entonces ahí va a entrar a revisar las ordenanzas, resolución y demás que regulan distintas actividades y a su vez, en este caso concreto, empezar a revisar algunas cuestiones relativas a la organización de la empresa, de una empresa grande.
¿Por qué es todo esto trascendente? Porque él tiene que revisar una serie de cosas que ahora vamos a enumerar para saber quién podría ser considerado responsable penal de ese hecho, si es que lo hay. En principio la pregunta es, bueno, ¿existe la posibilidad de imputar a alguien? Vemos si podemos chequear estos casilleros, si podemos tildar estos casilleros. Cada uno de los sujetos involucrados en ese accidente, involucrados no físicamente, porque no estamos hablando exclusivamente del trabajador que es el que realiza la maniobra, sino que estaba el trabajador, había más gente levantando las losas, había un capataz, si yo no recuerdo mal, había un responsable de higiene y seguridad, había un responsable de la obra y después estaba la empresa. Esto en términos penales, tampoco los quiero aburrir, pero en términos penales es lo que se conoce como imputación objetiva o imputación normativa. Es decir, todas las personas que por un entramado de leyes, decretos, ordenanzas, normas de toda clase, tienen o podrían llegar a tener alguna incidencia en esa situación. Esto se va a entender un poco mejor en un minuto, porque ¿qué tiene que buscar el fiscal? ¿O qué debería buscar? El fiscal debería intentar tildar, digamos, 4 casilleros básicos para esto. La primera es revisar las obligaciones de todos y que todos hayan tenido la capacidad de cumplir con esas obligaciones. ¿Sí? Recordemos que entre toda la cadena que yo nombré están los ingenieros en higiene y seguridad. La segunda es que puedan, que no hayan hecho lo que se supone que tenían que hacer, es decir, que hayan tenido la capacidad de cumplir esa obligación y después que no la hayan cumplido. Después, el tercer casillero tiene un nombre jurídico medio, no lo voy a repetir para no confundirlo, pero básicamente es hacer una proyección de que si la persona que tenía que cumplir esa obligación, que tenía la capacidad de cumplirla, que tenía que cumplir esa obligación, cumpliéndola hubiese evitado ese resultado, bueno, esto no pasaba, digamos. Ese es el tercero, ¿sí? La posibilidad hipotética, si quieren, o estadística de que cumpliendo lo que tenía que hacer, ese resultado no se producía. Y la cuarta tiene que ver con lo que yo les dije con la primera, que en materia penal se llama posición de garantía, es medio técnico el término, pero básicamente es ese plexo de obligaciones o deberes que tienen que cumplir cada uno. Cuanto más detallado y descriptivo sea ese plexo de deberes, más claras van a estar las distintas responsabilidades, tanto la civil como la penal, para dilucidar. Esencialmente, en derecho penal hay tres. La primera es, por supuesto, la ley, la norma como ley. Después está la otra norma, que es la norma entre privados, que es el contrato. Y la tercera ya es un poco más sociológica, si lo quieren, que es la conducta precedente. Cuando alguien asume alguna obligación por un actuar que hizo antes. No sé, a ustedes no les correspondía revisar una parte de la obra, pero estaban ahí, empezaron a supervisarla y a dar indicaciones de higiene y seguridad. Entonces no sería lógico, para el derecho penal, siempre hablando en abstracto, no sería lógico que ustedes en determinado momento, si pasa algo, digan, no, lo que pasa es que yo en realidad ahí no tenía nada que ver. Entonces, lo más probable es que el acusador los mire y le diga, está bien, pero usted se hizo cargo. ¿Sí? Sería la asunción propia de esa posición de garantía. Más o menos me siguen hasta acá. Intenté ser lo menos técnico posible, pero quiero asegurarme de que me hayan comprendido. Sí, se ¿Sí? entiende Sí, sí. perfecto. Vamos. Bien. En ese marco de imputación, es lo primero que se va a revisar y después podría llegar a haber dentro de el caso en concreto una serie de excepciones que lo que hacen básicamente es romper
ese juicio hipotético del que yo les hablé, de que si yo hubiese hecho la conducta, el resultado no se producía. Eh, a ver, acá es donde se empieza a poner media borrosa la cosa porque muchos de ustedes siempre preguntan, bueno, pero entonces, ¿yo qué hago? Si yo veo un incumplimiento de higiene y seguridad muy fuerte, y yo lo vi, yo estaba ahí, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que clausurar la obra. Bueno, acá donde se empieza a poner vidriosa la cosa, en un país como Argentina. En este marco, me gustaría hacer un pequeño asterisco para contar un caso muy emblemático hace muchísimos años de el Reino de España, que puede ser trasladado analógicamente acá. Y después, si quieren, sí vamos a los casos concretos de ustedes. Hace muchos años en España había un hospital grande, creo que era de Barcelona, que todos los años hacía una campaña para recolectar sangre para tener por las dudas en el banco de sangre. La jefa de hematología de ese sanatorio había puesto en conocimiento al jefe médico, que era, digamos, no era el jefe jurídico, sino era el jefe de todas las especialidades. Por eso era importante el tema de la organización que yo dije antes, porque de nuevo se van viendo las responsabilidades. Había puesto en conocimiento al jefe médico de que no le habían otorgado los recursos materiales ni monetarios para hacerle los exámenes de HIV o hepatitis, no me acuerdo, de, de la sangre, creo que era HIV. La respuesta del jefe, el jefe médico agarra y pone en conocimiento al directorio del sanatorio. La respuesta del directorio fue nada. Entonces todos siguieron adelante. ¿Qué pasó? Hubo eh, una pequeña epidemia de HIV o hepatitis, yo no me acuerdo exactamente, que, que se dio por el producto de la contaminación de esta sangre que no había sido evaluada. Bueno, se produce una denuncia penal y se empiezan a repartir las responsabilidades. En primera instancia, condena a todos, a la jefa de hematología, al director médico, creo que al director jurídico y a los miembros del directorio. Después de una serie de apelaciones, el Tribunal Supremo Español, que sería como la corte de acá, eh, hace un quiebre de la responsabilidad porque había entendido que el directorio había otorgado al director médico la partida presupuestaria para evaluar esa sangre y que el director médico era el que había mal administrado el presupuesto y fue el que incrementó el riesgo, transformándolo en jurídicamente desaprobado, eh, y que ahí se tenía que cortar la responsabilidad con el director médico. Y a la jefa de hematología esto es polémico, yo ya sé que van a saltar, le dijo que debería haberse abstenido de realizar la campaña porque no estaban dadas las condiciones para evitar el resultado. Eh, Traigo este ejemplo, que es externo, digamos, para evitar por ahí referencias locales. Este es un tema que se debatió muchísimo, muchísimo en la doctrina española, pero para que vean un poco aplicado, de nuevo, a un caso que es ajeno a la profesión de ustedes y a su vez ajeno al país, pero replicado para que vean cómo hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que ahora vamos a debatir, cómo pueden ser, tal vez la más importante es la traslación de la responsabilidad y eventualmente la delegación efectiva de funciones. ¿Qué significan estas dos cosas? La primera es la traslación de la responsabilidad. Piensen ustedes en la jefa de hematología, que en este caso la situación análoga estaría dada por ustedes. Ustedes agarran y ven un incumplimiento de una normativa de higiene y seguridad, entonces
lo primero que hacen es poner en conocimiento a su superior inmediato. ¿Es correcto esto o no? Bien. Eso es una traslación de responsabilidad. Técnicamente, en materia penal tiene otro nombre, pero no importa. Quédense con esto ustedes para que entiendan un poco de lo que hablamos. Si yo estoy avisando en tiempo y forma que hay un incumplimiento, que el incumplimiento tiene estas consecuencias potenciales, hasta dónde el derecho me obliga a mí a evitar ese resultado. ¿Sí? Si ustedes ven, no sé, que están todos los obreros transitando por la obra sin casco. ¿Hasta dónde ustedes tienen que parar en el medio de la obra y frenarlos a todos? ¿Sí? Más allá de poner en conocimiento del superior jerárquico, muchachos, acá faltan elementos de trabajo porque no tienen el casco y se van a partir la cabeza todo cuando caiga algún cascote. Algo bien burdo. Y la otra es la delegación efectiva de la realización, que tiene que ver con esto. Es decir, si ustedes quieren parar la obra en el caso de los cascos, no pueden. Porque esta pregunta surge siempre y la respuesta es que ustedes no tienen potestades para frenar la obra. Entonces, ¿hasta qué punto les es exigible eso a ustedes y a su vez les genera una responsabilidad? ¿Correcto? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Esos serían los dos grandes puntos que eh, de esa sentencia española se desprenden que puede interesarles a ustedes. Entonces, ustedes lo que tienen que lograr es, eventualmente, si hay algún accidente que implique una investigación penal, es eh, tener la posibilidad de demostrar, primero, que cumplieron con todas las obligaciones que son de las normas generales y abstractas, es decir, de la ley de responsabilidad, de la ley de riesgo de trabajo, y eventualmente las resoluciones de la superintendencia, que los obliga a pasar una cantidad determinada de horas por ciertas obras que tengan hasta determinada cantidad de empleados, que los obliga a estar en determinadas actividades que considera exclusivamente riesgosas, ¿sí? Eso tendrían que tener ustedes la posibilidad de acreditar que lo cumplieron, que estuvieron, que pasaron, que cumplieron la cantidad de horas. ¿Ok? Y después, ya un poco más fino, acá no está esta costumbre, en el resto de los países por ahí más, que más pican en punta así, es establecer las competencias reales que tiene cada uno de ustedes en su puesto de ingeniero de higiene y seguridad. Es decir, si efectivamente pueden o no, por ejemplo, frenar la obra, si pueden exigir o si pueden frenar la obra por falta de recursos, no por ahí por riesgo inminente de vida, sino por falta de recursos, o sea, ¿cuáles serían las causales? Esto no se suele usar o no se estila que estén discriminadas estas cosas, un poco porque si no puedes convencerlos, confúndelos, el día de mañana cuando haya alguna investigación veremos, y otro poco porque culturalmente no lo tenemos muy arraigado. ¿Sí? Pero bueno, deberíamos empezar. Yo en algunas charlas anteriores algo de esto hablé para que cuando tomen trabajos nuevos de higiene y seguridad, intenten por lo menos establecer un plexo mínimo de obligaciones y derechos de ustedes y de la contraparte, como para que más o menos tenga un marco regulatorio. ¿Sí? La respuesta que suelo recibir es, mira, nosotros no estamos en condiciones de negociar ningún contrato. Bueno, eso puede ser cierto. Ahora, el riesgo que ustedes asumen a no hacer la gestión de intentar negociar el contrato es que si llega a pasar alguna desgracia, tengan que trabajar mucho más eventualmente en una defensa penal. Eh, Más o menos hasta acá
la brevísima, brevísima, esto es brevísimo en serio, porque acá estamos hablando de 50 años de dogmática, brevísima introducción respecto de cómo podría construirse la responsabilidad penal a un ingeniero de higiene y seguridad, ¿sí? Y eventualmente cómo podrían llegar a defenderse ustedes. ¿Ok? El esquema está lo más simplificado posible para que ustedes lo entiendan y podamos trabajar a partir de ahora y conversar en eventuales estrategias para evitar esto. Así que los escucho yo a ustedes ahora. Bueno, cuando quieran tienen la posibilidad de abrir micrófono y hacer consultas. Hola, Max. buenas tardes, Bruno. No sé si me escuchan Bueno, bien. sí. Sí, Cristian, Perfecto. se escucha. No, una consulta de lo último que mencionaste con respecto a la traslación de la responsabilidad. Si bien, bueno, por ahí uno como práctica a lo mejor tiene, obviamente depende del caso, de armar un informe, que lo firme la persona y demás. O sea, qué validez tiene a lo mejor esto que se haga por un correo, que se haga a lo mejor no sé, por un mensaje de texto, porque la otra persona obviamente puede decir, no, no sabía, o bueno, ¿cómo se toman esos casos? Bueno, es interesante la pregunta que trae Cristian acá porque uno intenta en principio protegerse. Vivimos en la era de las comunicaciones y de la comodidad. Entonces, por ahí uno lo que busca incesantemente es la comodidad porque le permite tener más trabajo, porque uno necesita siempre más laburo porque la guita no alcanza. Sacando eso, hay que poner el freno de mano en ciertas situaciones y lamentablemente hay que poner el ojo en algunas formas para estar un poco más protegido. Nada de todo lo que digamos acá es un as de espadas. Esto quiero que quede claro, también lo he dicho en charlas anteriores, porque nos ha pasado a lo largo de los años que los abogados pensamos distinto a los ingenieros, entonces el depende está siempre a medio paso de distancia. En cambio, ustedes piensan en términos de organigrama y casi de diagrama de flujo. Si hago esto, pasa esto, y si hago lo otro, pasa lo otro. Y en derecho no es tan así. Pero sí hay forma de estar un poco más protegido. Lo que vos estás diciendo, en líneas generales, hay que hacer una evaluación del riesgo de la propia actividad que vos estás capacitando. O sea, yo no conozco la actividad del ingeniero en higiene y seguridad propiamente dicha, porque no es mi profesión, pero entiendo que hay capacitaciones que tocan temas o desarrollan temas más sensibles que otras. En las que son más sensibles habría que tener una mayor formalidad en el resguardo de, bueno, quién estuvo, quién vino, cuánto tiempo duró y qué se les enseñó. ¿Sí? Justamente para evitar esto que vos decís, yo no sabía. Porque una de las cosas también, esto sí se daba, que seguramente se iba a dar en las preguntas, les iba a decir la otra posibilidad de cortar ese juicio hipotético de si yo hubiese hecho lo que tenía que hacer, no hubiese pasado, es, miren, yo hice lo que tenía que hacer, esta persona estuvo, a mí no me exige la normativa que yo esté en el momento de que él se pone el casco, entonces él, sabiendo lo que implicaba no ponerse el casco, decidió asumir ese riesgo. Entonces, yo no tengo nada que ver en eso, porque ya corre por cuenta de él. Sí, pero bueno, tienen que tener la posibilidad de acreditar que ustedes le enseñaron que se tiene que poner el casco antes de entrar a la obra, que se lo tiene que sacar después de que se va de la obra y que mientras esté en la obra lo tiene que tener siempre puesto. ¿Sí? Después lo que hizo la otra persona o lo que hizo eventualmente el capataz, que era el que tenía la capacidad inmediata de hacer cumplir esa orden que él conoce, ya los excede. ¿No? Pero para eso, bueno, hay que tener una carpetita con algún detalle porque no alcanza un correo. No es que no alcance, cuesta más acreditar por ahí las cosas así. Estamos muy acostumbrados a valorar, qué sé yo, capturas de WhatsApp ahora. Y vos me das 30 segundos ahora y yo con una inteligencia artificial te armo una captura de WhatsApp en donde yo estoy chateando con Donald Trump, ¿entendés? Entonces, qué sé yo.
estamos teniendo ese problema de valoración. Vamos a tener que volver un poquitito a la antigua tinta y papel. O ahora hay algunas certificaciones electrónicas, pero bueno, eso es lo que te va a quedar. Y llegado el caso, eso depende un poco del tamaño de la empresa con la que estés trabajando, alguna suerte de, no sé si certificado, reconocimiento, qué, de la capacitación, por ejemplo. Se me ocurre la capacitación porque fue un poco lo que hablamos, pero depende mucho de la estructura de la empresa y de la seriedad de la empresa. No es lo mismo una empresa que tiene 4 personas que una multinacional que tiene 5.000 tipos trabajando a lo largo y ancho del país. Van a tener estructuras distintas y van a tener formas burocráticas de dejar sentados los pasos diferentes. Hay que adaptarlo para estar lo más cubierto posible. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bruno, te hago una consulta. ¿Qué tal? Mucho gusto. Decime. Siguiendo el hilo más o menos de lo que estaba hablando, si uno como profesional de higiene y seguridad hace una capacitación a un grupo de trabajadores diciendo o hablando sobre el uso correcto de los elementos de protección, pero tal vez no se detiene específicamente a punto tan, o sea, tan así detallado como que ponete el casco, ponete el guante, o sea, le está diciendo la importancia que tiene usarlo. Bueno, y esa capacitación que firmaron los asistentes, eh, como te defiende o te sirve como defensa en el momento que Sí, pasa un accidente. servir sirve, o sea, todo sirve, después hay que valorarlo. Por eso, a ver, las capacitaciones que se hacen firmar tendrían que tener una currícula, como se llama en pedagogía, una currícula lo más detallada posible. Porque en la parte de capacitación hay un extra que es a lo técnico, que tiene que ver con eso, con la capacidad docente, es decir, qué conocimiento transmito y cómo lo transmito. Entonces, si ustedes pueden acreditar de la manera más detallada que transmitieron esos conocimientos, es fantástico. Es más, si tienen la confianza y el coraje, grábenlas, ¿sí? Porque la grabación es lo más parecido a la inmediatez, es decir, como si la persona que lo vaya a valorar hubiese estado ahí. Y ahí, bueno, por supuesto, tiene riesgos múltiples, digo, no todo es tinta y papel, pero por lo menos si algo sucede el día de mañana, ustedes van a decir, no, mire, la capacitación del 22 de agosto del 2024, yo la tengo, se la voy a pasar, dura 4 horas, esta es la currícula que yo le hice firmar a todos, pero si usted quiere verla, acá la tiene. Sí, son todos elementos, así como los obreros usan elementos de protección como el guante, el casco, y se lo tienen que poner antes de entrar a la obra, porque si no se exponen a un riesgo. Bueno, lo mismo es para la actividad de ustedes. Yo sé que un poco les jode porque es toda burocracia y ustedes no estudiaron para hacer burocracia, sin embargo la burocracia viene con el trabajo, porque la exposición a los riesgos hoy es alta, ¿sí? Entonces, lamentablemente hay una porción de burocracia en el trabajo que no va a ser posible saltarla. Y si ustedes la tienen más o menos en orden, van a tener mejores posibilidades de defenderse el día de mañana. Insisto, no con unas de espada, pero van a estar mucho mejor posicionados que alguien que por ahí no tiene nada. ¿Sí? Que confiaba en la buena fe de sus empleadores y resulta que los empleadores se encontró con que le soltaron la mano. Porque convengamos que hay una suerte de fusible en ustedes, en donde podrían hacerse el corte para que la responsabilidad penal no se extienda más allá. Bruno, Sí, Marcelo Ibáñez, ¿escucha? sí, Marcelo, fuerte y claro. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludos a todos. Bien. Bruno, vos sabés que bueno, yo tengo más de 30 años en ingeniería y seguridad. No se te Eh, nota, pareces muy joven. sí, no, tengo 60 años, así como me ves. Sacame Este, la fórmula, yo te destruí, dale. 30 años en ingeniería y seguridad en todo tipo de industria, todo tipo de fábrica, en relación de dependencia, como independiente. Hace ya casi 20 años que estoy como independiente en una consultora, atiendo todo Cache, tipo de cordón y vereda. rubros y sí, y tengo lo que yo quiero, digamos, aportar.
hay dos diferencias grandes en el trabajo nuestro. Uno es en relación de dependencia y otra es cuando estás como asesor externo de empresas. Cuando vos estás en relación de dependencia, podés llegar a tener algún backup y algún asesoramiento, algún respaldo de la empresa, no sé, yo trabajé como gerente de una petrolera, tenía todo un departamento de abogados que te respondían, había procedimientos, había puestos fijos que son más fáciles de controlar que en la obra, por ejemplo, que es todo muy diferente. Y el otro esa es una diferencia, cuando vos estás como asesor externo. Yo me tomé ya hace muchos años, después de un caso famoso que hubo en Buenos Aires, de un ingeniero que se hizo medio abogado para defenderse a sí mismo, porque fue el primer denunciado penalmente con 7 muertos que se le cayeron de un ascensor. Y él logró demostrar que a pesar de que la ley, que es vieja, obsoleta, y yo creo que hay que modificar totalmente la ley de higiene y seguridad en este momento, es una porquería, quedó vieja, atrasada, yo desarmaría la super, bueno, eso para hablar en otro momento. A pesar de que la ley siempre nos pateó en contra, nombrándonos desde el origen como responsables de higiene y seguridad, eso confundió mucho a todos los abogados y a toda la línea jurídica, porque el responsable de los muertos era siempre el de higiene y seguridad, porque la ley nos nombraba así. Este muchacho escribió un disclaimer que yo lo pego en todos mis programas de seguridad diciendo que nosotros somos asesores, en el caso de ser asesor externo, ¿verdad? Somos asesores externos, que somos consultivos, que no ejecutamos tareas ni tenemos posibilidad de dar órdenes. O sea, a mí me pasa en la obra, y la otra diferencia es la obra y la industria. En la industria existe, porque la ley lo permite, el plan de mejoras. Vos podés pasar por una industria y ves que falta una baranda arriba de un equipo y decís, bueno, la programamos para la próxima parada de planta, dentro de 4 meses se va a armar la baranda. Ahora la señalizamos y qué sé yo. En obra no existe el plan de mejora. En obra las mejoras son inmediatas, porque la obra cambia día a día. Vos no podés programar poner baranda para la semana que viene, porque la semana que viene ya no está más ese piso, o ya pusieron ladrillo, o cambia totalmente. Entonces, en obra, uno no ordena tareas. Yo no puedo ordenar tareas. Yo no puedo decir en la obra, poneme las barandas. De hecho, me cuido mucho de no hacerlo para no tomar la responsabilidad de la dirección de obra. O sea, cuando en todos los casos que yo he tenido accidentes, la verdad que esto no sé si los deja tranquilo o no, a mis colegas me imagino que sí, no sé a vos, Bruno, como abogado. En Depende de todos quién me los pague. casos que yo conozco de accidentes graves que hubo, los de higiene de seguridad fuimos consultados y nunca fuimos imputados, porque la ley todo el juicio siempre fue por la cadena de mando. O sea, primero declaró el capataz, después declaró el jefe de obra, después declaró el director de obra, después declaró el comitente, generalmente paga el comitente, que es el que más plata tiene, y a nosotros éramos como lo que sí nos pedían era cuál era, digamos, si no hubo mala praxis del lado nuestro. O sea, usted dio la capacitación, usted cumplía las horas profesionales, lo que dijiste vos, tenés el legajo técnico completo, ¿cuándo fue la última vez que visitaste? Está la entrega de los EPP firmado por los muchachos. O sea, la parte esa más burocrática, como dijiste vos, si eso está completo, la verdad que por mi experiencia estamos bastante asegurados. Siempre demostrando que uno no ordena tareas, ¿eh? Y yo como experiencia, te comento por si le sirve a algún compañero, yo la única vez que detengo una tarea es cuando estoy frente a un riesgo evidente de muerte. O sea, si yo veo una persona desatada en un borde de losa, en un tercer piso, ahí por un tema humano, de ética o llamarlo como vos quieras, empiezo a los gritos, le digo, Cacho, quédate ahí, metete para adentro, ahora subo, vamos a hablar, qué sé yo, trato de sacarlo como sea. Marcelo, Sí. legalmente también estás amparado. Hay una ley que ahora no me acuerdo qué es, la de Stop Work, la de detención de tarea, que te obliga o te da el derecho a todos los trabajadores a parar el laburo inmediatamente. Con riesgo, con riesgo de muerte. Con riesgo inminente de la vida. Además, es lo que protege a los trabajadores a negarse a hacer una tarea que implica riesgo para la vida. Exacto, exacto. Si le permite al trabajador, te lo permite a vos parar el laburo también. Sí, pero no paro trabajo porque haya agujeros en las losas o porque falten cosas. Porque después me van a decir, ¿por qué no paraste la tarea? Y aparte nosotros no somos responsables. O sea, yo lo que trato de siempre explicar es que la responsabilidad en realidad es de la organización. No hay un responsable de higiene y seguridad. Todos tienen que ser responsables de higiene y seguridad. Si yo veo un agujero en la losa, yo lo puedo tratar de tapar o señalizar o algo para que el que viene atrás no se caiga, pero no es mi responsabilidad. No, en eso estamos Y de menos acuerdo. vamos a asumir la responsabilidad yendo 4 horas semanales a una obra.
O sea, yo me doy vuelta, el tipo, como dice Bruno, agarró un fierro y tocó un cable de alta tensión. Bueno, primero habría que ver por qué estaba el cable ahí, y creo que el culpable de todo eso que contó Bruno es la EPE, y después habría que ver el muchacho lo que hizo. Ahí terminó imputado el ingeniero de higiene y seguridad porque no hizo algo que yo te iba a decir, que es la evaluación de riesgos. Que él De la tendría que tarea. haber visto eso y haber puesto una tela de no me acuerdo qué, un aislante, no me acuerdo qué mierda. Y justamente, como no tenía los papeles en orden, si se hizo una evaluación de la tarea que debería haber hecho el responsable de higiene y seguridad, que yo sé que les pesa la palabra responsable y que ustedes se la quieren sacar a Sí, través de totalmente. una serie de argumentos gramaticales. Sin embargo, incluso si dijera que ustedes no son responsables, dogmático penalmente está la estructura para decir que tienen responsabilidad penal porque hay tareas técnicas que son específicas de su competencia y que no las puede hacer nadie más. Y ahí es donde se genera un poco el inconveniente. Vos Y no yo ahí le iba a tuviste decir a Marcelo, cerebro, el caso que que no yo me tuviste... acuerdo que el de higiene y seguridad fue en Cana, fue una explosión que hubo ahora 4 o 5 años en una refinería muy chiquita y pedorra en Plaza Winkle, NAO se llama New American Oil, o NOAA o algo así, en la cual por el tema de la inspección de los tanques, de la Auditoría de Seguridad de los tanques de combustible, el de higiene y seguridad, inclusive imputaron a los del el ente auditor, viste, según la 404, la resolución 404, porque habían determinado que la instalación era segura. Es un poco parecido a lo que está diciendo ahora. Si vos, como responsable, o como, entre comillas, responsable de higiene y seguridad, como responsable de la verificación técnica de higiene y seguridad, dijiste que estaba todo en orden, se te escapó por omisión algún riesgo de detectar, quedás ahí pegado. Por supuesto, esto también se debatió para que vean que no es nada en contra de ustedes. También lo que se debatió en el caso Cromañón, con los inspectores que fueron a inspeccionar. El debate es el mismo, porque la estructura de dogmático penal creada se aplica a todos los casos. Entonces, por eso digo que yo sé que a ustedes la palabra responsable les ha traído más de una pesadilla. Sin embargo, ya no pasa por ahí en este momento, en la dogmática actual no pasa por ahí. Pasa por poder acreditar que ustedes, por estas cosas, estas 4 cosas que yo les decía, ¿sí? Que ustedes tenían la posibilidad de cumplir la norma, que no lo hicieron, que tenían, que habiéndolo cumplido se hubiese evitado ese resultado, ¿sí? Y que además tenía esa posición de garantía, me quería quedar con la última parte de lo que vos dijiste cuando vos veías riesgo de vida, y ahí por un tema de competencia, es decir, porque vos sabés que está el riesgo de vida por las capacidades técnicas, los conocimientos técnicos que tenés, hay algunos autores que dicen que hay una suerte de obligación de solidaridad natural ante esa situación y ahí estás también en una posición de garantía. Entonces también podría llegar a estar imputado si no llegas a detener la obra. O sea, dogmático penalmente el mundo se complejizó mucho. No lo quise por ahí aburrir con esto, pero hoy muy pocas conductas no tienen cuanto menos un análisis sobre la responsabilidad penal. El mundo se penalizó mucho. Después vamos a ver a dónde termina esto, porque estamos en una era de cambio hace unos 40 o 50 años y de la que todavía no salimos a la luz. Pero, pero está así. La primera pregunta que se tienen que hacer es, bueno, ¿tengo los papeles en orden? Esa es la primera gran pregunta. ¿Qué tal, Bruno? Y Ahí, aprovecho y te hago una pregunta, perdón, no, respecto de disculpame. los papeles en orden. La Sí. firma digital o la firma, viste que ahora mucho se hace vía celular. El garabato con la punta del dedo hecho en la pantalla de un celular, similar a lo que hoy garabateamos en la pantalla de un postnet para autorizar el pago de la tarjeta de crédito. ¿Qué solidez o qué respaldo nos da? No es posible someter eso a una prueba grafológica y es muy difícil acreditar la identidad. Ese problema, como yo le decía que estamos en una etapa de cambio dogmático penalmente, también jurídicamente estamos muy conmovidos por los avances tecnológicos, es decir, todas esas cosas que pueden parecer muy cómodas cuando hay que analizar los problemas, se complica, ¿sí? Porque si tenemos una firma en papel, bueno, vamos a la prueba tradicional grafológica.
lo más efectivo o lo más fidedigno en materia de reconocimiento es la huella, ¿sí? Ni siquiera la firma digital, porque yo te puedo dar las credenciales para que vos las uses. Entonces, no hemos llegado al punto en donde la huella está tan extendida para la firma. ¿Qué pasará con la huella y los algoritmos de experto ahora? No lo sé, tampoco tengo esa respuesta. Esto es una opinión personal y ya excede lo jurídico, creo que hay que volver un poco más a las bases, porque nos estamos yendo y no sabemos bien dónde vamos. Entonces, volvamos un poquito para ver bien dónde vamos. Pero bueno, en el mientras tanto, sí, hay que tratar de resignar un poco de comodidad para tener un poco más de seguridad. Entonces, tal vez antes que el garabato con el pulgar en la pantalla, sería prudente o grabar lo que sea que pase, es decir, para tener la posibilidad de reconocer a través de una prueba antropomórfica a las personas que están ahí, o eventualmente alguna firma en papel, o la otra posibilidad de trasladar responsabilidad es que alguna persona de la empresa, por eso depende mucho la estructura de la empresa, que soy el capataz o el jefe de la obra o quien fuere, eh, por disposición interna de la empresa, una disposición que tiene que estar escrita, sea el encargado de identificar a toda y cada una de las personas y que él de alguna manera funcione como una suerte de escribano, es decir, que la persona que viene es quien dice ser. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya entramos un poquitito a depender de la estructura. Sí, Alejandro Álvarez quería hacer una consulta. Ahí está. Está bien, gracias, Mariela. Mira, vos antes hablaste de un escenario que sería ideal, que es de celebrar o documentar algún tipo de acuerdo o contrato con el cliente a partir del cual uno deje en clara determinadas responsabilidades. Sin embargo, eso creo que no se da. No sé si alguno de los que está acá tiene experiencia que lo haya podido hacer, pero me parece que es algo que no ocurre. Eh, Asumiendo eso, creo que lo único que nos queda es la 905 y demostrar que cumplimos con las responsabilidades que asigna esa resolución, que es la que está vigente. Y ahí, por suerte, que yo recuerde, no hay, en ningún lado habla que dentro de las responsabilidades nuestras esté el hacer cumplir o el hacer determinadas acciones. Está el tema de redactar documentos, investigar accidentes, capacitar, bueno, de todo lo que ya sabemos. La pregunta es si, asumiendo eso, y también sabiendo que por la naturaleza del trabajo que uno hace, uno visita una empresa y termina dando instrucciones o poniéndose al hombro determinadas actividades, porque bueno, hay que hacerlas y asumimos ese rol. Este, Al hacer eso, que no está especificado en la resolución que regula la actividad, eso nos termina trayendo un problema finalmente, porque puede quedar demostrado que participamos de toma de decisiones cuando en realidad no deberíamos. O sea, Claro, es medio cuando, hongriente, ¿no? sí, sí, entiendo perfectamente. Cuando yo pasé revista por esos 4 elementos, le decía que el último era la posición de garantía que puede surgir de 3 fuentes. Una es la norma, la ley, la norma como ley, la norma particular, que es el contrato, y la otra es lo que se llama la injerencia o el actuar precedente. Esto que vos estás describiendo es el actuar precedente. Es decir, vos solo te cargas al hombro una serie de cosas, entonces generás una expectativa que jurídicamente te puede complicar. Eh, Básicamente, si logran acreditar que vos estabas dentro, digamos, estabas haciendo una serie de cosas que si bien no te es impuesta por la normativa vigente, sí lo asumiste vos de manera voluntaria, y bueno, lo más probable es que te llamen para hacerte alguna pregunta o te digan o te tienen alguna imputación. Esto si te agarra un fiscal que tiene muchas ganas de hacer Sí, un sí, montón de cosas. Hoy, hay que ver qué pasa dentro imagino. de 10 años cuando esto esté bastante más desarrollado y bastante más expandido. ¿Mm? Pero la realidad es que es posible. Por eso vos mencionabas el tema de la deficiencia cultural que tenemos nosotros a la realización de contratos en materia de servicios, sobre todo con actividades que están reguladas, como es el caso de la de ustedes. Acá yo veo mi diagnóstico es rápido, así a vuelo de pájaro. Yo veo dos posiciones bastante claras. La de las empresas que quieren sostener
todo lo más confundido posible, porque eso de alguna manera las termina beneficiando, y de ustedes que por un tema de necesidad no quieren apretar, porque la realidad es que cualquiera de ustedes que vaya y diga, no, bueno, muchachos, vamos a hacer un contrato para que quede bien establecido qué puedo hacer y qué no puedo hacer, le van a decir, no, que pase el que sigue. ¿Mm? No, no hay manera de romper el círculo si no es a través de una suerte de cambio cultural. Porque esto pasa lo mismo que con las sucesiones. Si quieren otro ejemplo que no tiene nada que ver con la profesión, pero es análogo. No estamos acostumbrados, por ejemplo, a disponernos de nuestros propios bienes. No tenemos la idea metida en la cabeza del testamento y como cultura católica no solemos asumir la idea de nuestra propia muerte. Por eso la ley regula qué pasa con nuestros bienes una vez que nosotros nos morimos. Porque nos desentendemos de eso, ya está regulado y yo no tengo que pensar en eso, ¿viste? Porque me da cosa. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es una charla incómoda que se trata de no tener. Pasa lo mismo con los abogados en materia de honorarios, si quieren, los civilistas, porque yo no tengo problema con los honorarios. Pero los civilistas en general te dicen, no, la regulación, el problema de la regulación. Y viste, es como que una charla incómoda. Y no, son los servicios que nosotros damos y es lo que yo creo que vale y es lo que yo creo que me quiero resguardar. Entonces, no me parece culturalmente tan grave, sobre todo si lo empiezan a tratar desde la comisión de peritos, decir, muchachos, empiecen a pensar en la redacción de algún contrato. Alguna vez nos pidieron algún contrato modelo, pero es muy difícil porque depende mucho del tipo de estructura con el que estén negociando, pero esencialmente va a tener 3 o 4 puntos, que es una, es quiénes son las partes; dos, cuál es el precio, esto es fundamental; tres, el modo de pago; y cuarto, las obligaciones de cada uno. ¿Tá? Y bueno, esa parte cuarta va a depender de la estructura que ustedes tengan y demás. Incluso en ese contrato les podría dar la potestad de parar la obra. Se va a decir, miren, por contrato tengo esta potestad. Entonces, como tengo más riesgo, mi precio va a ser más alto. Por ejemplo. Digo, es una charla incómoda que no se suele tener. Yo creo que en la próxima década o en las próximas 2 décadas esto va a empezar a suceder porque si no vamos a caer en una regulación siempre en manos de un tercero que, seamos honestos, Dios atiende en Capital Federal. Entonces hay un montón de cosas que se pierden en el medio que tienen que ver con las particularidades de cada obra. Y no está mal que haya un marco regulatorio general, pero no está mal que haya una especificación para determinar las competencias, esto es así como se llama técnicamente, en cada uno de los casos. Ustedes tendrán competencias diferentes de acuerdo al tipo de obra, por ejemplo. No pueden descansar constantemente en un tercero, sea este el Estado, sea no sé, las normas de compliance de la empresa o el organigrama de la empresa, porque siempre hay un tercero que les está poniendo a ustedes dónde está el cerco. ¿Mm? ¿Me explico? Sí, sí, está claro. Está claro. La, Gracias. No, por la favor. mayor aberración, Bruno, para mí jurídica de nuestro sistema de higiene y seguridad legal es que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es la que dicta resoluciones que tienen fuerza de ley y es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo la misma que se controla a sí mismo. O sea, ellos generan leyes que controlan, es perfecto, digamos. Eso es una de las guasadas que traemos de arrastre desde que se creó la superintendencia y nadie lo va a revisar nunca, me parece. Mira, hay una realidad que esto es una posición pública que yo tengo tomada, que el derecho administrativo es el derecho más perverso de todos. Eh, yo he visto resoluciones de lo más extrañas que están dentro del ámbito de la administración, entonces vos vas con la ley, por ejemplo, marco, que es la Constitución, y decís, mira, esto es inconstitucional, y el otro tipo te dice, ah, pero a mí la resolución 328/93-E me dice otra cosa. Y y no hay manera, porque esto es un tema también cultural, no hay manera de entrarle. Y la administración, por supuesto, que se preserva a sí misma. Sí, tenemos el ejemplo de las acordadas de la Corte. La Corte dicta acordadas que modifican el Código Procesal, que es una ley sancionada por el Congreso. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Yo, profesor de la universidad, le tengo que explicar esto a mis alumnos. Me da vergüenza ajena, porque estamos hablando de lo básico, lo básico. Pero este es un tema, este es un error gravísimo cultural porque no hemos sabido entender la división de poderes de Montesquieu,
Y bueno, ahora ya estamos en un cambio de época, ya hay una crisis del Estado y una crisis de la representación política o de los partidos políticos, entonces vamos hacia un cambio de era, entonces aprovechemos la crisis, salgamos para adelante, pero la realidad es que eso sucede y no hay quien te responda a eso, no hay una autoridad que diga, muchachos, ¿cómo es esto? No, usted no puede dictar una resolución cada 15 minutos y darla por sabida porque usted la dictó. Y bueno, ¿sabés lo que es la FIP? Por favor. Dudas, Sí, otra consultas, cosita, preguntas, sugerencias, invitaciones a sanguchito, lo que sea. otra consulta, Bruno, siguiendo la línea, o sea, por ahí me pasa a mí particularmente que cuando uno hace el vínculo con una empresa, digamos, emite un presupuesto, que ahí uno detalla la mayor cantidad, o sea, todos, digamos, los ítems de cuál es el alcance del servicio. O sea, no sé si por ahí se asimila con el tema contractual que, digamos, que estamos hablando. Eso por un lado. Y la otra parte, hay a veces que, no sé, me ha pasado en algunas empresas que prestan servicio en distintos, o tienen distintos servicios o prestan servicio en distintos lugares. Eh, y uno cuando en este caso emite la factura, que a lo mejor aclara, digamos, cuál es la locación o cuál es el servicio puntual, digamos, que brinda, no sé si eso, digamos, es correcto, porque a veces me sucede, digamos, que por ahí, no sé, el gerente o el dueño de la empresa piensa, me ha sucedido, o a colega, digamos, que es algo más genérico o que prestan también servicio en otros lugares, digamos. Si eso marcarlo en una factura, cuando en este caso, no sé, uno la brinda, denota un poco el límite del alcance nuestro. Lo ideal sería que esté lo más limitado posible. La idea de presentar un presupuesto y que te acepten ese presupuesto y te paguen por ese presupuesto implica un grado de aceptación de lo que está ahí dispuesto. Entonces, cuanto más minucioso puedan hacer el presupuesto, bueno, mejor van a andar. Lo otro, el entrecruzamiento de datos es inevitable hoy en el mundo en el que vivimos. Si ustedes me preguntan o me aprietan y tienen, no sé, ustedes acreditan que cumplieron con las famosas 4 horas esas que tienen que ir a determinada obra, y resulta que hacen un entrecruzamiento en todas las obras en las que están y no le dan las horas del día para visitar todas las horas, todas las obras y cumplir con esas 4 horas, y el entrecruzamiento existe. Eso está a la orden del día. Cada vez tenemos menos lugares en los que ocultarnos, o menos rellanos en los que descansar, y eso no necesariamente está mal. Por supuesto que la relación laboral que ustedes tienen, lógicamente es disímil. Cuando viene una empresa y los contrata a ustedes, se supone que la empresa suele tener un poco la sartén por el mango. Hay que intentar recuperar centímetro a centímetro ese mango. No hay mucho misterio en esto. No hay nada que yo te pueda decir para que vos digas, "Ja". No, no hay. Esto es lucha cuerpo a cuerpo a lo vikingo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, otra inquietud? Bruno, una consulta. Mirá, A ver. desde que estoy estudiando hasta hoy, no sé, deben ir 15 años, pues ya estoy trabajando y demás. Según la estadística, hubo más de, no sé, 1 millón de muertos, 1 millón de accidentes, etcétera. Pero yo trabajo en el servicio penitenciario y nunca vi un profesional de higiene preso. Y después vi las noticias y después desapareció y no se sabe si qué pasó con el caso, qué pasó con el muerto, qué pasó con los profesionales, qué pasó con el involucrado. ¿Hay alguna página o algún lugar para buscar y saber qué es lo que pasó en esa situación? Para ¿Te nosotros por gustan, te ahí gustan los finales de tener las alguna historias? referencia. Claro, para Mirá, tener una referencia y decir, loco, a ver qué le pasó a este tipo. Ah, mirá. las referencias son complicadas porque también, así como yo le dije que hay una relación disímil de poder en estos casos, también detrás suele haber alguna empresa. Entonces a las empresas hay algunas cosas que no les gustan, y una de las cosas que no les gustan son los antecedentes que les pueden usar en contra. Entonces, muchas veces lo que sucede es que cuando se dan esa clase de construcciones de responsabilidades, se empiezan a hablar porque en líneas generales son penas que admiten salidas alternativas o eventualmente potenciales acuerdos de condena
de ejecución condicional. Digo, hay una vía o una paleta de herramientas que también tiene que ver con todo esto que yo venía diciendo, de que hay una expansión del punitivismo, como al estar todo penado, no todo puede estar penado con prisión porque entonces pierde la gracia, ¿sí? Entonces se ampliaron la cantidad de salidas alternativas. Entonces lo que suele suceder en esos casos, en general y de manera estadística, es que termina con alguna clase de esas salidas alternativas. Alguno puede llegar a terminar prescribiendo. Hoy en la provincia de Santa Fe no lo creo, no lo veo, pero bueno, hace 10, 15 años sí. Eh, y después acuerdos variados que muchos se firman de manera incluso confidencial con la persona víctima o con lo que se llama víctimas indirectas, que serían los familiares del muerto. Entonces se arreglan una serie de condiciones que incluyen a veces inhabilitaciones en el ejercicio profesional, porque cualquier problema que haya respecto de alguna cuestión con negligencia, imprudencia o impericia, tiene lo que se conoce como la inhabilitación accesoria, pero terminan transitando en general, muy en general, esos márgenes de acuerdo. Porque bueno, se imaginan que si empiezan a vincular a alguna determinada empresa con cierta deficiencia de organización en donde ciertos responsables de la misma área terminan pagando, bueno, eso genera un capital negativo para la empresa que no está dispuesto a asumir. Esto en materia laboral lo tienen muy claro las empresas. Entonces, antes de dejar firme un precedente que les puede complicar para el futuro, eh, levanta el teléfono. ¿Sí? Entonces, bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Todavía no se está empezando a ver con la fuerza que se va a empezar a ver dentro de 5 años o 10 años, un lustro o una década más o menos, pero de a poco está habiendo toda esa pregunta en donde pasa algún accidente, alguna cosa, y la pregunta que le sigue es, bueno, ¿y quién es el de higiene y seguridad, como le dicen los acusadores estatales? Bueno, eso se va a empezar a ver cada vez más. ¿Mm? Y te hago esta última consulta, espero que nunca nos pase a nosotros, los que estamos acá y bueno, y colegas, pero en el caso que tengamos un accidente grave o muerte, ¿tenemos que hablar en el colegio y pedir un asesor jurídico o cómo actuaríamos en esa situación? El colegio tiene un servicio, efectivamente, para esa primera parte. Nosotros no lo brindamos porque nosotros asesoramos, técnicamente estamos asesorando al directorio en materias de ética, entonces no podríamos, como puede llegar a haber alguna cuestión de ética de por medio, nosotros no podemos asumir esa defensa de manera personal, pero el colegio sí tiene, ofrece el servicio de una primera consulta con un abogado de la matrícula, después eventualmente ustedes decidirán, pero ese servicio está. Lo pueden llamar, está incluso en la página, yo lo había visto, pero no me acuerdo exactamente la solapa. Pero bueno, es el doctor Jorge César Recé, en el peor de los casos, en la guía del foro lo buscan y se presentan como del Colegio de Ingenieros Especialistas. Sí, está en la página web publicado, yo acá lo estoy escribiendo también en el chat. Ahí va. Este, Gracias, y Mariela. voy a Yo no me acuerdo poner, dónde lo había visto. sí, y aquí en este enlace a la página web donde están los servicios de asesoría, están todos los servicios que presta el colegio a los profesionales matriculados habilitados, este, en torno a asesoría contable, impositiva, legal y penal. Buenísimo, gracias. Bruno, una consulta. En una época, hace unos años ya, se había empezado a hablar del tema de un seguro de mala praxis como forma los seguros son una forma de compartir el riesgo, si se quiere. No limitamos el riesgo, lo compartimos con una empresa. Eh, no sé, en el caso nuestro, porque a mí se me ocurre que justamente lo que nosotros podemos incurrir es en mala praxis. O sea, el que a un profesional se le escape que a lo mejor construir una casa de 2 pisos al lado de un cable de alta tensión en Funes o en cualquier lado, porque la EPE tiene cable de media tensión en Arroyo Seco, en cualquier lado por la vereda, se le puede haber escapado realmente, porque el tipo es ingeniero químico y está especializado en ingeniería y justo le agarró la obra. Bueno, puede ser. Es como yo soy ingeniero civil.
Si yo voy a hacer higiene y seguridad de una refinería, seguro que hay riesgo de la refinería propio que no los voy a conocer porque no los conozco, digamos, por ignorante. Por eso trato de no hacer empresas químicas, prefiero que lo haga un ingeniero químico especialista en higiene y seguridad. Pero puede ser que tengamos un error de mala praxis. En ese caso, ¿un seguro puede servir de algo o no? ¿O eso es Por supuesto, para la parte de responsabilidad civil, sí. Para la parte de para responsabilidad civil solamente, penal no? no. Ok. Yo no sé si había, en una época habían hablado de que había una empresa que podía ofrecerlo. Mala praxis sería que le erremos en un cálculo. O sea, si yo hago un cálculo de balancín y el Las balancín se empresas de cae, seguro, eso es las empresas fácil. de seguro hacen un cálculo de riesgo. El mercado que les conviene lo toman. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Yo me acuerdo cuando cursé la especialización hace ya mucho tiempo, pero vino un abogado de Buenos Aires que hacía exclusivamente seguros. El tipo estaba totalmente loco y por supuesto pude empatizar muy rápido yo con él. Pero una de las cosas que él nos decía, él se dedicaba a analizar contratos de seguro, nada más. O sea, hacía dictámenes de contratos de seguro. Era fascinante escucharlo al tipo, sabía muchísimo. Y una de las cosas que nos dijo es que hay una tensión política detrás del tema de los seguros. Por ejemplo, pónganse un segundo en los seguros automotores, que es un negoción, por eso hay seguros automotores por todos lados. Por la ley de seguro, que es una ley especial, es un microsistema legislativo distinto al Código Civil y Comercial. Por la ley de seguro, la póliza que te llega todos los años puede tener alteraciones unilaterales de la respuesta en la responsabilidad. Es decir, que el seguro que vos tenés en tu auto y que vos contrataste originariamente puede que no responda por lo mismo que vos lo contrataste en su momento. Y vos no te enterás porque está permitido por ley, está avalado por la Superintendencia de Seguros. Entonces, hay algunas cuestiones que exceden lo jurídico. Yo te puedo hablar de criterio retributivo de justicia y una serie de cosas, pero que hay una dimensión política o económica que se lo lleva puesto. Entonces, si no es negocio para la aseguradora, no lo va a ofrecer. ¿Sí? ¿Se puede paliar la parte civil? Sí, claro. Esa parte de responsabilidad civil puede tener repercusión en materia penal. La respuesta es debería. Y digo debería porque en el último año más o menos, que hemos tenido algunos temas bastante, no sé si resonantes, sino graves en la unidad que tramitaría la mayoría de estos asuntos, que es la División de Siniestro Vial y Homicidios y Lesiones Culposas. Hay una política criminal de que la cuestión civil no incide en la responsabilidad penal. Es más, tuvimos una reunión hace 15 días, un viernes, en donde nos dijeron específicamente esto, porque uno de los argumentos nuestros era, bueno, estábamos en una defensa y mire, acá las presuntas víctimas han sido desinteresadas por la compañía de seguros, sí, pero a nosotros no nos importa, es una posición institucional. ¿Sí? Entonces, la respuesta es, debería, legalmente está, uno lo puede exponer ante el juez, pero ya, por ejemplo, al órgano acusador no le hace mella, ellos van por todo. Entonces, por eso depende mucho de la coyuntura y del contexto. Bruno, una pregunta cambiando un poquito del tema del seguro. Si vos sos asesor de una determinada empresa pequeña que tiene una determinada actividad y tenés tu legajo técnico y hace todo el seguimiento, y de pronto el dueño contrata para hacer ciertas ampliaciones, reforma o incluir algunas máquinas, personas que son independientes, que no encuadran en la legislación que estamos acostumbrados a movernos y bueno, y la entrega de elementos de protección, que no sabés quién lo tiene que entregar. ¿Vos cómo quedás parado en todo esto que a veces ni te enterás que están trabajando, que ha contratado a la patronal, por ejemplo? Quedás mal parado. Esa es la respuesta corta. Porque hay una serie de cosas que, por lo que yo te estuve diciendo, esos famosos 4 casilleros que vos deberías chequear, hay una serie de cosas que vos deberías hacer porque vos deberías evitar los riesgos. ¿Sí? Entonces, tu argumento va a ser que hay cosas que vos no podés controlar, pero vas a batallar fuerte, porque te van a decir, mire, usted debería haberlos controlado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En este caso, eh,
que es difícil, pero para que ustedes se grafiquen. Y de nuevo, traigo un ejemplo que no tiene que ver con la profesión para que no caigamos por ahí en el agujero propio de la profesión. Lo digo mucho en clase esto yo. Uno de nuestros grandes héroes nacionales es un convicto. ¿Sí? Ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Nadie? ¿Nadie? Ah, Convicto, dijiste. convicto. Una persona Güe- condenada por los eh, tribunales. Güemes no era. No, Güemes no estuvo No, preso. no, no, no. Estoy hablando de prócer contemporáneo. Ah, contemporáneo. Ah, sí, Tenemos bueno, cada delincuente, puede ser cualquiera. No, no, pero Prócer este está primario. condenado un convicto. Si usted lo quiere catalogar de delincuente, hay un problema suyo. Condenados Lionel tenemos un Andrés Messi vicepresidente, Cucchi. tenemos un montón de gente. Lionel Messi está condenado por evasión fiscal en España. Ah, sí, sí. Bueno, este es el caso paradigmático en donde lo sentaron a él y le dijeron, mire, usted tenía una serie de obligaciones tributarias y usted no aportó al fisco español. Y entonces Lío le dice, "Y, pero, ¿dónde está mi padre?" Dijo, yo juego al fútbol. ¿Sí? Y ese era el argumento de Messi. Dice, "Mire, yo, la verdad, corro atrás de la pelota, no tengo mucha idea de esto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dijeron los tribunales españoles? No, mire, el sujeto obligado a esto es usted. Y usted, como es un sujeto obligado, debería haber sabido. ¿Y qué terminó haciendo Leonel Andrés Messi Cuticini? Terminó firmando una condena por un acuerdo, en donde le pagaba al fisco español, no iba en cana, porque hubiese sido un escándalo estrambótico, ¿sí? Pero firmó una condena y pagó la multa, por lo que se conoce en derecho penal como la ignorancia deliberada. Es decir, usted estaba en la posición en la que debería saber y no supo. Entonces, esto, trasladado acá, puede llegar a pasar lo mismo. No digo que vaya a ocurrir, porque posibilidad de defensa puede llegar a haber, pero digo que este razonamiento está, y lo traigo a un caso actual y un caso que nos toca de cerca para que veamos que es posible esto. Entonces, de nuevo, el cambio cultural que impera es ustedes como profesionales decir, no, yo trabajo bajo ciertas normas y son estas. Usted no puede contratar esto, me tiene que avisar, me tiene que hacer esto, me tiene que hacer lo otro. Si no, consígase otro que asuma ese riesgo. Porque ahí el riesgo, por lo menos desde mi óptica, no sé cómo será de la óptica de ustedes, la asunción del riesgo ahí es demasiado grande. ¿Sí? Porque te están poniendo vos en una posición de fusible que es muy fuerte, porque resulta que no tenés ninguna de las cosas que ya por la normativa deberías tener. Entonces te expones un montón. Y si el tipo el día de mañana no consigue un ingeniero en el mercado que le responda, va a tener que empezar a hacer las cosas bien. Y si consigue algún ingeniero que le responda, el ingeniero ese asume el riesgo. Si le sale bien, fantástico. Si le sale mal, ¿algo más? ¿Dudas, consultas, preguntas, sugerencias? No, yo ¿Alguna pregunta más? lo último que hablamos un poco al principio, que es algo que me preocupa a mí personalmente, por ahí por el rubro de algunas empresas que asesoro que son más de sistema, que bueno, todo digital, digamos, o sea, la entrega de elementos por ahí lo firman la gente digitalmente porque están en distintos puntos del país, las capacitaciones son virtuales como se la estamos haciendo ahora y los registros. Hay empresas que tienen la plantilla de la firma digital de la gente y lo plasman ahí. Y bueno, es una de las preocupaciones, obviamente, que uno siempre tiende a decir, mira, que se haga en papel, que la persona firme, pero a veces eso no se puede hacer y la empresa tampoco tiene muchas intenciones de hacerlo. No, no, Y la bueno, empresa por supuesto que no, porque estaría escupiendo para arriba. tal cual. Entonces, bueno, es una de las Ahí, preocupaciones que más se me siembra a mí ahí por eso. digitalmente lo mejor que podés llegar a tener es que internamente se regule que la firma digital, las credenciales de la firma digital son personales e intransferibles, algo que parecería que va de suyo, o la lógica indica eso al menos, porque se identifican de manera personal, pero bueno, nunca está de más alguna resolución que así lo establezca. Y después intentar que en las capacitaciones virtuales, primero que se graben, yo entiendo que ahí no van a tener problema,
Y segundo, cámara prendida. Hoy por hoy el aspecto visual sigue siendo el que más seguridad, entre comillas, da. Algoritmo de experto de por medio. Pero bueno, esto es real. Eh, Como para tener algo más. Todo lo que pueda sumar a seguridad, digamos, de identidad sirve. No sé cómo funciona, porque esto lo desconozco por completo. Tema para garantizar la identidad, algún tema de blockchain o alguna cosa así, pero sería lo ideal trabajar en eso para empezar a lograr una suerte de acreditación virtual lo más fidedigna posible. Ojo, esto, tema de los papeles parece lo más fidedigno, pero si ustedes retroceden 50 años atrás, había 1.000 millones de estafas con papeles. Hace 3 meses atrás estafaban gente en una concesionaria, un fulano que decía llamarse Ariel acá, Lisandro en Santa Fe. Digo, de nuevo, no hay ases de espada acá. Pero bueno, sí podés, si la parte, podés trabajar con la parte, con los ingenieros informáticos en ver la mejor manera de trabajar en esto que yo te digo que es alguna suerte de aplicación, sistema, no tengo idea cómo se llama, que permita una mayor fidelidad de la acreditación de la identidad de las personas que vos capacitás. Te lo Y propongo como bueno, desafío y si está bueno patentarlo, pues ahí te hace millonario. ¿Viste que esto acá no se sabe? sí, por ahí uno también como complemento, no sé, obviamente tiende a hacer evaluaciones también para que la gente, para corroborar los conocimientos que uno brindó, que en este caso, bueno, por ahí lo he recibido en otras charlas, digamos, que está bueno, pero también lo hace por formularios digitales, por Google Front, digamos que bueno, es la evidencia que nos queda, digamos, Y como parte. hoy con los algoritmos expertos de por medio te diría que yo, por ejemplo, en la universidad ya les avisé a mis alumnos, les digo, yo los quiero un montón, los voy a hacer entregar cosas por escrito, pero por regla general considero que todo lo que ustedes me entregan no lo escribieron ustedes. Entonces vengan y defiéndanlo oralmente. Tuve que volver al ágora porque no me quedó otra. ¿Sí? Porque me pasó que entregaron cosas que uno por ahí las leía y decía, pero ¿cómo? Esto está mal escrito. Y viste, y ya te agarra la paranoia y empezás a hacer alguna prueba con ChatGPT acá, y resulta que es muy parecido, entonces decía, ¿será posible? ¿Por qué me hacen poner la gorra de policía? Y bueno, a veces no te queda otra. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más consultas, entonces lo vamos a liberar a Bruno. Muchas gracias por este encuentro, por este tiempo compartido, por todas las consultas que pudiste responder. Gracias a quienes se han conectado también, porque las preguntas que surgen de los colegas siempre también son útiles para los que están participando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas y nos vamos a reencontrar seguramente en otra actividad del colegio. Siempre dispuesto para lo que necesiten. Cualquier cosa, hablan con Mariela y me contactan. Hasta luego. Gracias, gente, un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.